Programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y cuando no me ven de pie en el mapa o en la imagen de nuestra querida y contaminada en el espacio, es que tenemos importantes invitados a bordo. Y el tema es importante y los invitados lo son más. Porque hoy, y los voy a nombrar de inmediato, señor director, tenemos a bordo al vicealmirante Eladio Jiménez Ratia, comandante de la escuadra de la Armada Bolivariana, y nos acompaña el capitán de navío Alfonso de Gregorio Meléndez, comandante del buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11. Bienvenidos a bordo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y después de una vieja relación de amor con ese barco que ha hecho tanta historia, es un gusto tenerlos acá al culminar este nuevo periodo de instrucción de navegación, y quisiéramos, respetando la jerarquía, como todos los que hemos pasado por una academia, que abriera usted el diálogo para ilustrar a la opinión pública qué se hace, cómo se hace y por qué se hace en un buque escuela de esta categoría, que además ha ganado numerosísimos trofeos. Y bueno, muchas gracias, profesor, por darnos el uso de la palabra. En primera instancia quisiera hacer llegar un saludo y un agradecimiento, sobre todo de parte del señor ministro general en jefe Vladimir Padrino López y el almirante comandante general de la Armada Orlando Maneiro Gaspar, por brindarnos este espacio en tan prestigioso programa, visto en tanto a nivel nacional como internacional. Realmente, y en lo particular, para mí es un honor, después de haber compartido con usted tantos momentos académicos e incluso operativos, porque hemos tenido la oportunidad de compartir en escenarios operativos, el encontrarme hoy frente a usted y con este compañero de armas en su estudio. Sí, en efecto, el buque escuela ha regresado recientemente de su crucero número 28. Es importante destacar que el buque escuela, a lo largo de su existencia, 36 años, tiene el buque escuela de servicio para la Armada Bolivariana y para el Estado, para el país. Ha realizado 28 cruceros. Este último crucero, con unos éxitos bien interesantes y con una experiencia, como siempre, muy enriquecedora, tanto para los cadetes como para la Armada y para el país en general. Pero este crucero ha sido muy sui generis y muy interesante en función a algunos logros obtenidos durante el mismo, que podemos después describirlo. Sospecho que todos son interesantes, ¿no? Porque sí, señor. Más allá de la bitácora prevista, el mar está lleno de variables que hacen emocionante la profesión, ¿no? Sí, señor. El crucero del buque escuela, para todo oficial de la Armada, es el mejor crucero que se puede haber tenido. Es una experiencia que en lo particular es sumamente enriquecedora. Yo pudiera decir de repente que, haciendo un símil y no queriendo pecar de coloquial en lo que vayamos a hablar, y a lo mejor saliéndonos del ambiente y vocabulario técnico, que tal cual como las hallacas de la madre son las hallacas que siempre son las mejores, el crucero de uno siempre tiene unas experiencias tan enriquecedoras y tan inigualables, que para uno siempre va a ser el mejor crucero, ¿no? Todos guardamos ese recuerdo con un cariño muy especial, porque es el lugar donde, o es ese crisol donde realmente el salitre penetra definitivamente en la sangre del marino. Es donde se curta el marino y donde por primera vez el hombre nace para la mar. Las experiencias de las navegaciones cortas previas al crucero nunca van a dar ese enriquecimiento que después se obtiene cuando se hace un crucero de envergadura, con largas horas de navegación, con muchos días de navegación, porque lo sustantivo está en los días de navegación más que propiamente en los días de puerto. Por lo demás, los días de puerto están llenos de anécdotas, ¿no? Pero los días de navegación
nunca son iguales, en ningún crucero nunca es igual a otro, ¿no? Sí, señor. Se escriben cosas absolutamente diferentes, no solo en la bitácora, las que no aparecen en la bitácora también, ¿no? Sí, señor. Y esto es como, un crucero de este tipo es como el primer vuelo solo para un piloto, pero comparado con un crucero, lo de un piloto es un flash, ¿no? Sí, sí. Y esto es toda una experiencia para toda la vida, igual que sin desmerecer lo otro, ¿no? ¿Qué ha tenido de especial este nuevo crucero? Este nuevo crucero en particular, diría que se incorporó a una regata, que no todos los años hay una regata a la cual incorporarse, y una vez participando en la regata con más de 60 veleros. Más de 60 veleros. Sí, señor. Estamos hablando de lo que llaman tall ships, ¿no? Grandes veleros. Exacto. Esa palabra tall ships hace relación precisamente a los veleros de envergadura, veleros clase A. Y bueno, con más de 60 veleros se participa en una regata en Europa. Y bueno, y los éxitos yo preferiría que los contara directamente el comandante del buque que los vivió en carne propia y pudo tener su vivencia personalmente. Capitán de navío, cuéntenos algo de estas vivencias. Buenas noches, ante todo soy el capitán de navío Alfonso de Gregorio Meléndez, comandante del buque Escuela Simón Bolívar, nuestro querido embajador sin fronteras. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches a todos los amantes de nuestro querido buque Escuela. Es familiarísimo en este programa, ¿no? Eso tenga la absoluta seguridad. Y en el mundo entero. Antes de dar relato a lo que las experiencias de la regata, este es mi 7º crucero. He trabajado en diferentes cargos a bordo del barco y he vivido experiencias en otros países que cuando llega el Simón Bolívar hasta se decreta día no laboral para que todo el pueblo se aboque a visitar nuestro barco. Países de América y países de Europa. Entonces... Eso yo nunca lo había oído de ningún buque escuela. Y eso realmente es honrosísimo, ¿no? ¿Puede explicarnos el ejemplo aleatorio? Bueno, en Francia, en Brest, por ejemplo, en algún momento, en el crucero del 99, el buque llegó y fue suspendido el día laboral y decretado por periódico para que todo el mundo se abocara a visitar el barco. No era en regata, era un buque, un crucero independiente, en donde la grata sorpresa de que, bueno, el gobierno regional había decretado el día no laboral para que se visitara en grandes masas el barco. Hemos tenido récord de 18.000 visitantes diarios en un día. Es algo que es indescriptible. Los sentimientos que se viven día a día, y como usted mismo lo dijo, tanto en la mar como en puerto, ningún día es igual a otro. Describo, bueno, todos los días había anécdotas. Sin embargo, cuando pase al mapa, a la carta, a describir la navegación a través del Océano Atlántico, pero ballenas nos acompañaron en el crucero, nos acompañaron diferentes fenómenos atmosféricos, en donde con los especialistas a bordo y los diferentes instrumentos de ayuda a la navegación logramos evadirlos de manera satisfactoria. Bueno, el crucero, salimos de Venezuela el día 14 de mayo con destino al puerto de Santiago de Cuba. Bueno, compartimos con la Armada cubana, tuvimos encuentros deportivos. Ahí todavía estábamos en tránsito independiente. Cuando uno hace estas piernas de navegación atlántica, o sea que hay que circunnavegar los océanos, uno tiene que primero buscar la circulación regular de los vientos en la tierra. Es por ello que uno sube al norte y hay que tomar puertos recalados. Como Cuba es un país hermano, todos los años lo visitamos, nos reciben de manera muy grata. La Fuerza Armada y el pueblo se abocan en recibirnos. Luego de esta vivencia muy bonita, seguimos ascendiendo, llegamos hasta Canadá, a la provincia de Newfoundland, al puerto de Saint John.
Terranova, San John, en donde ahí estuvimos también 3 días, terminamos de equipar combustible, provisiones, porque íbamos a circunnavegar el Atlántico a través del Atlántico Norte, pasamos muy cerca de Groenlandia, observamos desprendimientos de témpanos de hielo, hicimos un reporte muy hermoso que es que en un témpano venía un oso polar, reportamos al gobierno canadiense. Eso sí es navegar con suerte, ¿no? Alguno de los buques perdedores está vibrando aquí porque yo jamás tengo un acceso de tos y ahora me vino. Le voy a dar esto y el mapa es suyo. ¿Quiere mostrarnos? Sí, claro. Con su permiso, señor. Claro, adelante, por favor. Sí, salimos de La Guaira el día 14 de mayo, pasamos hacia Santiago, que es al sur de Cuba, luego seguimos navegando, llegamos a la provincia de Terranova, en San John. Este es el punto más al este que tiene el continente de Norteamérica. Esa es la razón de por qué tocamos San John. Sin embargo, ahí los mandatarios, el teniente gobernador, bueno, se volvió adicto a nuestro querido buque. No, él es difícil que asista a una actividad, bueno, de índole... no político. No político. Él fue a un almuerzo que le brindamos, luego fue a la recepción y luego fue a despedirnos personalmente con su esposa. Él estaba, bueno, enamorado del barco. Lo de Embajador Sin Fronteras no es broma, ¿no? El embajador, el mayor general Wilmer Barrientos, me manifestaba que, bueno, un éxito tremendo, porque ahí se hablaron de diferentes temas. El término de Embajador Sin Fronteras aplica exactamente. Ahí se tocaron diferentes tópicos, pero él de manera muy agradecido porque habíamos tocado su puerto. Y primera vez que el barco también toca este puerto. Y bueno, donde estuvimos fue cargado de sensaciones. Luego de estar 3 días, navegamos, bueno, a 100 millas de Groenlandia con la razón de buscar vientos. Pero y, ahí casi que hay que ser un rompehielos, ¿no? Tenemos las ayudas de la navegación y los avisos a los navegantes en donde indican la ubicación de los témpanos. Sin embargo, uno los observa en el radar como si fueran barcos. Y ellos tienen inclusive un punto de máxima aproximación a nosotros. Seguimos la cinemática del desplazamiento de estas masas de hielo y bueno, no ocurrió nada. Más bien es experiencia de nuestros señores cadetes porque tienen la vivencia. Primera vez, tengo navegando 23 años y es primera vez que observo un témpano. He circunnavegado América, he pasado por Cabo de Hornos, pero no he visto témpanos y tuve la oportunidad de observar, de tener la vivencia de ver un témpano. Y lo más bonito, lo que le hablé del oso polar. Un témpano con un oso polar encima no se vuelve a ver en la vida. Eso salió también en el periódico al día siguiente. Es rescatado de inmediato. Claro. Luego llegamos a el Canal de la Mancha. Como llegamos unos días antes, el viento fue bastante favorable, el barco portó mucha velocidad, las navegaciones sobre 11 nudos, el barco estaba muy bien preparado para asistir al evento deportivo. Esta navegación, que fue de 18 días, aprovechamos para capacitar bien a la dotación. Los muchachos llegaron allá altamente capacitados, era todos los días maniobrando con vela, subiendo por alto, bajo condiciones climáticas adversas. Llegamos a tener 0 grados, menos 4 grados en horas nocturnas, y en un buque de guerra, ahí faena las 24 horas del día. Quiere decir que los muchachos están trabajando las 24 horas. Un grupo descansa, un grupo hace faena, un grupo de guardia. Sí, pero lo que no todo el mundo sabe es el esfuerzo físico que supone un buque a la vela, ¿no? Sí, los motores es tracción sanguínea. Ahí los muchachos para dar y cobrar velas es a mano, con un sistema de motonería, que esto reduce el esfuerzo, pero sin embargo es una cantidad de esfuerzo humano, no es un hombre. Para dar una vela se empeñan hasta 30 hombres. Y con el frío no se pueden usar guantes porque la mano tiene que estar limpia para poder maniobrar con el cabo. Entonces, bueno, el hombre y la condición atmosférica es íntimamente relacionado. Llegamos entonces al Canal de la Mancha. En tuvimos la buena oportunidad de que hicimos la práctica de la primera salida de la regata, que fue frente a Reino Unido, en 7 oportunidades.
ahí terminamos de adiestrar bien a la gente. Los buques a vela tienen un reto, que es efectuar las viradas por avante. Estos buques denominados ardientes, bergantín barca, para hacer viradas por avante, quiere decir cambiar el viento de costado por la proa, es una maniobra bien complicada y requiere de una pericia del maniobrista. Hicimos ese día 7 maniobras de viradas por avante. Eso es un récord nunca antes visto en este barco. Pero los guardiamarina quedaron de cama. Los muchachos pueden comentarle que eran 3 de la mañana y todavía estábamos orientando pareja. Pero bueno, los frutos los observamos posteriormente. Luego seguimos navegando por el Canal de la Mancha para llegar a Bélgica. Estuvimos en el puerto de Amberes. Ahí inició la regata. Los eventos de regata son muy positivos para un buque a vela, ya que la tripulación es esperada. Hay eventos donde se integran con los militares y marinos de demás países. Es importante para el futuro líder de la Fuerza Armada que tenga estas vivencias con muchos idiomas. Esto le abre mucho el panorama y madura su manera de pensar de inmediato. Luego, a los 3 días, zarpamos nuevamente hacia la línea de partida frente a Reino Unido. Esta línea de partida tenía la peculiaridad de que los buques se alinean, tienen una serie de reglamentación que hay que cumplir. Sin embargo, la organización de la regata tomó la partida del Simón Bolívar como imagen para el resto de la regata. Nosotros logramos ponernos a Barlovento es donde viene el viento. Le robamos el viento a los 60 veleros. Eso es, empezamos una vieja táctica. Una estrategia marinera. Empezamos a aportar y 11.7 nudos en esa partida. El barco se escoró 20 grados. Bueno, hermosísimo. Como normalmente nos zarpamos con el pabellón gigante porque más bien tiende a frenarnos. Pero cuando teníamos en la corredera el instrumento ventaja y íbamos ya aportando viento, hice en el pabellón gigante. Bueno, el pabellón gigante y todo el velamen portando avante, bueno, fue la mejor partida. Inolvidable vista. Fue una mención, cuando hicimos la reunión de capitanes al llegar a Lisboa, Portugal, fue una mención especial. La partida de Simón Bolívar fue nunca antes vista. Y de ahí en adelante nos dimos cuenta que teníamos mucha madera o mucha tela que cortar. Nosotros íbamos como la Cenicienta. No competíamos en una regata desde el año... bueno, asistimos a regatas amistosas como las Vela Sudamérica. Eso busca unir a los marinos de Latinoamérica, porque también asiste México, nuestros hermanos mexicanos, pero son regatas amistosas, no son regatas de competencia deportiva. El barco no asiste a una regata de competencia del año 98. El último premio de primer lugar fue en el año 96 en la regata Cutizar, también en Europa. También ganó primer lugar en el año 95 en la regata American Sail, en Norteamérica. Entonces, bueno, 20 años sin ganar un premio de primer lugar es lo que más celebramos. La unión o el engranaje de un reloj entre el adiestramiento y el equipamiento muy bien preparado para este fin. Bueno, la meta fue lograr el primer lugar. Pasamos entonces la meta, la línea de partida, que fue emblemática. Una anécdota muy bonita de recordar, aquí en Francia, frente a Normandía, hay una boya, hay un esquema de separación de tráfico marítimo. La boya más afuera, resulta que el viento lo tiene para navegar por proa, viento muy cerrado. Para los buques a vela, navegar con vientos más cerrados a 60 grados es complicadísimo. Bueno, el Simón Bolívar estuvo 3 días haciendo piernas para tratar de vencer esa boya. Logramos pasar la boya. Zigzagueando, pero avanzábamos, navegamos un día hacia abajo y un día hacia arriba, y lo que avanzábamos eran 2 millas. No avanzábamos, pero había que pasar por detrás de la boya porque si no estábamos eliminados. Bueno, una gran cantidad de barcos quedaron eliminados porque de verdad no pasaron. Nosotros nos enfrascamos y pasamos por la boya. Fue otra mención honorífica en la reunión de capitanes en el puerto de Lisboa, Portugal, que dijeron el Simón Bolívar, ellos instalan instrumentos electrónicos que indican la posición minuto a minuto de cada buque que está compitiendo.
Entonces hacer trampa es imposible. Ellos analizan la velocidad. Si un buque está dando 2 nudos y de repente empieza a dar 6 nudos, ¿qué está pasando? Que están dando máquinas. Entonces queda eliminado automáticamente. Es por eso que la pericia prevalece. Sin embargo, bueno, vencimos la boya frente a la playa de Normandía y luego seguimos la derrota hacia, como le dije, hacia Lisboa. Aclaremos que la derrota es el rumbo, ¿no? La derrota no es que nos derrotaron, sino que estábamos ganando. La derrota es la navegación que sigue un buque. Sin embargo, como vamos a vela, la derrota es una estimada o una orientación, una referencia del rumbo. Los buques a vela no siguen una línea recta, seguimos el viento. Vamos tomando piernas para poder, como bien conocemos, esta es la Costa de la Muerte. Esta navegación fue bastante... A los marinos nos gusta navegar con mares fuertes. Teníamos hasta ráfagas de 30 nudos de viento. 30 nudos. Por ahí está la Virgen de los náufragos. ¿Y la escora cuánto llegaba ahí? Bueno, tengo fotos de 22 grados de escora. Caramba. Sostenida. Para ello nosotros colocamos en las cubiertas andariveles, porque un ser humano no puede caminar a una inclinación tan pronunciada. Y más si la ola se está montando, la cubierta se moja y es complicado para que resbale. A pesar de que tenemos zapatos especiales. ¿Temperatura del agua cuando los baña así? 0 grados. Es como para no dormirse. Los cadetes pueden hablarlo en el bautizo. Cuando el dios Neptuno llega a las cubiertas para bautizarlos como gavieros, ellos se bañan con el elixir del dios Neptuno, que es el agua salada. Esa estaba bastante agradable. Se deben poner morados. Ok, seguimos, llegamos entonces, vencimos la Costa de la Muerte y atracamos en Lisboa. Llegamos con un día de anticipación a todos los demás barcos. ¿Un día de anticipación? Un día de anticipación. ¿Y eran 60? Eran 60 barcos. De 60 barcos de diferentes... Bueno, hasta 67 barcos llegamos a... Usted busca por la página Tall Ship Race 2016 y ve la cantidad de barcos inscritos. Y ahí sale el recorrido de todos los buques. Sin embargo, bueno, ahí fue bastante bonito porque nos dieron la mención de buque más rápido de la regata. Una competencia deportiva se hace un promedio de buques de las velocidades, y el Simón Bolívar tuvo la velocidad más rápida, la mejor partida, la hablé que fue emblemática. Nos dimos cuenta que corrigiendo ciertos detalles podríamos lograr el objetivo, que era ganar una de las regatas. La competencia fueron 3 regatas. Le manifesté la primera, que es de Amberes a Lisboa, la segunda de Lisboa a Cádiz, la tercera de Cádiz a La Coruña. En la segunda regata, que fue de Lisboa a Cádiz, el barco le fue muy bien, sin embargo, hay 60 barcos, inclusive hay los veleros más rápidos del mundo. Hay veleros noruegos, italianos, alemanes, españoles, portugueses, holandeses, polacos, en donde hay veleros que son clipper, tienen los mástiles retráctiles, en donde duplican la superficie bélica de los barcos. Sin embargo, la pericia aquí prevaleció, y la maniobra, en donde nos abrimos bastante buscando viento. Muchos barcos se cerraron aquí en el Cabo de San Vicente. Resulta que no le funcionó porque no había viento, nosotros pasamos bastante abiertos. Nuestra política en el crucero fue buscar vientos atlánticos. La gente no imagina la estrategia que hay que seguir y la cantidad de factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Mareas, vientos, olas y todas las variables que vienen. Muchas veces el barco se deja influenciar más por la marea que por el viento, a pesar de que vaya navegando a vela. Hay que evitar eso. Hay que trabajar con el viento y estar a favor de la corriente para hacer mayor provecho de la velocidad. Bueno, nos abrimos, funcionó la apertura del Cabo San Vicente y llegamos a Cádiz en el 3er lugar. En esa competencia fue la mayor presencia de barcos, fueron 67 barcos. Contra 67 barcos. Contra 67 barcos, todos vamos compitiendo a la misma vez. Sin embargo, hay categorías. Los veleros de mayor de 1000 toneladas se denominan clase A. Luego los veleros entre 1500, clase B,
y luego los veleros clase C son todos los veleros deportivos hasta 24 pies. Pero la competencia se hace de manera general. Cuando ganamos el primer lugar, llegamos de primero en todos los barcos, a pesar de hasta los veleros pequeños. ¿Le ganaron a los pequeños? Hasta los pequeños. Le explico por qué. Por favor. Es la más emblemática, es algo que compartimos la emoción. Sufrimos hasta discusiones con mis asesores, que porque usted se abre tanto si todos los barcos han pegado a costa. Y bueno, yo tengo un grupo de asesores, pero la decisión es del comandante. Ellos muy bien acertados, pero en esta oportunidad nos abrimos. Muchos barcos trataron de seguirnos cuando vieron que estaban metidos en una olla de alta presión, quiere decir que no hay viento, un centro de alta presión estacionario, y nosotros sí ganamos los vientos y bueno, puedo mostrarle la carta de la derrota que seguimos. Lo haremos. ¿Y alguna anécdota de los diferentes puertos? Sí, compartimos con autoridades de la historia contemporánea venezolana, como le dije, en Canadá con el mayor general Wilmer Barrientos, en Lisboa con el general en jefe Lucas Rincón Romero. El general en todo momento tiene a Venezuela presente y quiso hablar con los cadetes y habló con mi persona, y con quien hablaba nos demostraba en todo momento el sentimiento que tiene y nos infundía hacia Venezuela, pues. ¿Qué más conocí? También compartimos en España con el embajador Mario Isea. También nos atendió de manera excelente, nos visitó en La Coruña y luego se trasladó hacia Tenerife, que fue el último puerto de Francia, de España que tocamos. También nos atendió de manera excelente. Los barcos tienen su propio ángel, ¿no? Pero es cierto que cuando llega a puerto atrae mucha gente, mucho más visitantes, o es leyenda marítima. En todos los periódicos usted observa que frente al Simón Bolívar había un mar de gente. Las colas eran más bien, yo bajaba a hablar con las personas visitando hasta 2 horas esperando para poder subir al barco, para darle esperanza, porque o con frío o con mucho sol. De La Coruña hacia arriba era mucho frío, pero de Cádiz hacia abajo mucho calor. Tenerife es similar a Puerto Cabello. Imagínense una cola en el muelle de Puerto Cabello 2 horas para visitar un barco. Así era el amor que tenían por ese barco los canarios. Definitivamente, los barcos y especialmente los tall ships o tienen ángel o no, ¿eh? No hay término medio en eso, ¿no? Además ahí se está haciendo leyenda ya esto, ¿no? Porque no hay un crucero donde no hayan salido excelentemente bien por todos los motivos, incluso aquellos que no son los estrictamente de la misión, ¿no? Siempre hay anécdotas colaterales, ¿no? Sí, señor. Me están diciendo que vamos al corte, pero uno aquí en esta singladura se olvida de que hay que hacer un corte. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Continúa Dossier. Seguimos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los tenemos en casa, ¿no? A bordo, como ustedes han visto, 2 altos oficiales y además toda una compañía de aquellos jóvenes tripulantes que son la generación de relevo en esta institución tan querida por todos nosotros. Y en este caso tenemos un mapa particularísimo. ¿Puede indicarnos qué representa esto, señor capitán de navío Alfonso de Gregorio Meléndez, y con el permiso del vicealmirante Eladio Jiménez Ratia, comandante de la escuadra de la Armada Bolivariana? Perfecto, un honor describirle a Venezuela cómo obtuvimos el primer lugar en la regata de grandes veleros Europa 2016. Puerto de Cádiz, esta línea que ven aquí es la línea de partida. El viento lo teníamos en esta dirección. Partimos, fue bastante positiva, sin embargo, fue muy unida la partida, no como la que le manifesté en Amberes, sino los barcos salimos muy unidos, había un viento aproximadamente 22, 25 nudos. Los barcos que más relación de porcentaje de ganancia de viento
60 nudos, 60% de aprovechamiento del viento. Quiere decir que 10, 12 nudos, los veleros más rápidos, pero todos teníamos una velocidad de alrededor de 9, 10 nudos. Los barcos, todos los veleros, tomaron la decisión, como le digo que el viento viene de esta manera, de poner el viento por el través de babor y tomar este rumbo. Mucha más velocidad que el Simón Bolívar, lo alcanzaron el primer día de partida. Inclusive los perdimos en el horizonte. Eso suele ser inquietante en una regata, ¿no? Completamente. Y ahí empecé como Colón a tener problemas con la tripulación. Entonces, bueno, sí, todos los barcos. Y 3 barcos salimos hacia acá. El Christian Radich, holandés, y uno alemán. No recuerdo el nombre. Bueno, el hecho es que salimos los 3 barcos. Ellos no se abrieron tanto. Mi decisión fue, nosotros en puerto analizamos bien las situaciones atmosféricas, inclusive fuimos a hablar, a corroborar la información que nos llega por satélite y por el fax meteorológico con las autoridades que manejan la situación atmosférica allá en España. Y corroboramos que en este sector había un gran centro de alta presión estacionario. Nos asaltó la gran duda, ¿por qué todos los veleros agarraron hacia allá? Sin embargo, ¿qué le digo yo? Yo veía que se alejaban, uno en el radar, pues, y tenemos sistemas de navegación que dice el buque, la velocidad, el rumbo, y entonces constatábamos, iban al doble de la velocidad de nosotros. Nosotros íbamos dando aquí 6, 7 nudos y ellos iban para allá 10, 12 nudos. Entonces, hay que tener mucha fe en el capitán para aceptar esa estrategia. Y bueno, y navegando, usted se puede observar, estas posiciones son las posiciones fijas que toma el barco desde tierra, posteriormente ve que se transforman como un satélite, que son las posiciones electrónicas, cuando ya no son exactas las posiciones de tierra. Ve que me sigo alejando. Los barcos que se vinieron conmigo no siguieron los 2 días que yo seguía abriéndome. ¿Estos locos venezolanos qué hicieron? Ellos se devolvieron y empezaron a hacer sus piernas. Nosotros seguimos abriendo y buscando viento. Y alejándome del centro de alta presión. Fíjese que aquí hicimos la primera virada por avante y no fue productiva. Por eso fue tan corta. Aquí más bien, bueno, la hice no está tampoco en desacuerdo con mis asesores, pero bueno, fue positiva. Una concesión. Pero fíjese que avanzamos poco. La intención es avanzar hacia la meta. Y lo que hicimos fue navegar hacia el norte. Seguimos abriéndonos del continente completamente, seguimos abriéndonos hasta este punto. Aquí llegamos a estar a 250 millas de costa. Ya aquí no veíamos ningún barco en la competencia. Completamente alejado de todo lo que era la perspectiva de los demás barcos. Inclusive perdimos la cobertura por radar. Existen lugares de control de la regata en donde uno se va posicionando. Ahí aprovechamos latitud y longitud y los posicionamos y todos estaban aquí metidos. Resulta que ellos duraron 2 días aquí atrapados en el centro de alta presión. Se quedaron ahí todos los barcos. Usted veía, luego que nos cerramos, veía la cantidad de blancos. De punticos de radar. Los puntos de radar le llamamos blancos. Sí. Y todos metidos en el centro de alta presión, como lo habíamos determinado. Cuando nos cerramos aquí, estábamos de primero y le habíamos sacado un día al barco que estaba más cerca de nosotros. Fíjese que seguimos abriéndonos. Hicimos piernas, un buque a vela, navega con piernas. Nuevamente volvimos a tomar la misma decisión. Aquí estuvimos muy poca velocidad. Llegamos a tener hasta 3 nudos de velocidad. Caramba. En decisión conjunta, nos fue bien aquí, vamos a volver a tomar la decisión. Aquí nos estaban alcanzando los barcos. Ya ese día que habíamos ganado, le explico que salimos perdiendo ya 2 días. Le salimos a la proa de toda la formación de la regata. Es decir, recuperaron 2 días y un día adelante. 3 días en total. Entonces, 3 días. Perfecto. Pero aquí, como no tenemos viento, los veleros son muy rápidos. Los veleros de la competencia son extremadamente rápidos. Ellos aprovechan el viento, como le digo, 60-70%.
Nosotros somos un velero que el viento entre 0 y 30 grados por costado no portamos, más bien damos atrás. Bien positivo para el Simón Bolívar, de 60 grados rojo-verde en adelante. Eso quiere decir que desde la proa norte relativo, que es el 000 la proa, hacia los costados, tenemos que tener viento con una abertura mayor a 60 grados. Ok. Tomamos la decisión de volvernos a abrir, volvimos a ganar viento, logramos cerrarnos y efectivamente pasamos de primer lugar en la meta. Este cierre, esta virada y esta navegación con el viento bastante cerrado, ahí vamos navegando con timón de arribada para tratar de avanzar lo más que se pudiera. Originó que los barcos nos alcanzaran relativamente, pero nunca llegaron. Efectivamente pasamos de primer lugar. Otra anécdota es que muchos barcos, cuando vieron que Simón Bolívar se abrió, nos cerramos, le salimos adelante. Esta vez sí traemos la flota atrás de nosotros, en esta pierna. Pero ellos siguieron adelante. Cuando trataron de cerrarse fue imposible. Y si el barco no pasa aquí habían 2 buques. Tiene que pasar entre los dos. Entre los dos están eliminados. En muchos barcos fue imposible que ellos tomaran este rumbo y tomar la meta. Fue imposible. Ahí sí que hubo estrategia y táctica, ¿no? Sí, entonces ellos no siguieron, o sea, cayeron en la trampa, siguieron nuestras aguas, pero nosotros estábamos considerando, puedo observar que mi punto para hacer la virada era el 000 de la línea de partida. Eso mis asesores en el puente. ¿Virando ahí mismo? Ahí, claro, pero estos son 100 millas. Pero la orden fue, cuando tengamos en marcación 000, la línea de meta es la virada. Y fue así, efectivamente. Usted ve la hora, fue de madrugada, fue 1:45 de la madrugada. Bueno, una final de las Grandes Ligas no es tan interesante como esto de repente. Bueno, es milimétrico. Teníamos para llegar, si mal no recuerdo, 12:00. Uno trabaja con los usos horarios de la Tierra. En este sector ya estamos cambiando de uso horario. Teníamos pensado llegar 12:00 del uso horario respectivo. Ustedes parten de España y llegan a Portugal. Sí. ¿Qué pasa? Que ellos cambiaron uso horario y entonces nos quitaron 2 horas de llegada. Y eso era mortal. Muchos barcos tampoco, y si usted no pasaba a la hora que decían ellos, también estaba eliminado. Fue muy estricto eso, esta llegada. Bueno, le llegamos, ¿recuerdan? Faltando 2 minutos. 2 minutos para las 10 de la mañana. Y le mandé el top. Simón Bolívar, latitud, longitud, pasando línea de meta en primer lugar, faltando 2 minutos. 0,958 horas. Eso es de jalarse los Y yo dije, para evitar, como ahí es una competencia deportiva, pueden haber reclamaciones, le tomé foto, grabamos la conversación, le tomé foto al reloj magistral del buque, le tomé foto al GPS, le tomé foto al radar, porque había que prepararse en caso de que haya un reclamo de otro competidor. Pero hubo fair play. Puras felicitaciones y reconocieron por radio muy bonito, porque luego de pasar la línea de partida, todos los barcos llamando en diferentes idiomas al Simón Bolívar felicitando lo que habíamos pasado en primer lugar. O sea que realmente me emociona la pasión con que cuenta de Gregorio su experiencia, ¿no? Pero hay algo dentro de su emoción de repente que no menciona y sería bueno que lo contaras. Es contagiosa, así que le dejo hablar a usted. No, lo dejo para que él mismo lo cuente, porque una de las anécdotas que él me pudo contar es que para poder cumplir con las exigencias de mayor rendimiento para el barco, él llegó a un acuerdo con tripulantes para dormir en cubierta y hacer entonces maniobras en el momento que se necesitara sin el retardo de despertar gente y llamar a tripulantes. Entonces eso es parte de las anécdotas que él me contó y que realmente son impresionantes, porque dormir sobre cubierta no es fácil, y menos en las condiciones atmosféricas pero lo que había era la pasión por ganar, la pasión por hacer las cosas bien. Dormir en cubierta en una regata, ¿qué tal? ¿No bajaron al sollado? Bueno, para nosotros hicimos formaciones generales en donde conversaba con los muchachos y les decía, primero, quiero perder peso.
el buque. El buque desplaza 1.250 toneladas. Perder peso es bajar cargas líquidas. Pero esto es un velero que el lastre es fundamental. Es el contrapeso para poder escorar y coger viento. Y volver a su punto de adrizamiento. Sin embargo, en acuerdo y aprobación unánime, durante 4 días los muchachos se lavaban con toallitas húmedas, no se bañaban, porque yo le quité 100 toneladas de agua y 100 toneladas de desplazamiento, de peso. El combustible también estábamos seguros, pero no estaba full. Estaba a un 70% de porcentaje, que es adecuado, pero no tenía 100%. Es por eso que yo solicité embarcar combustible en La Coruña y no en Cádiz. Pero la organización de la regata, pero ¿por qué no embarcas en Cádiz? Yo creo que es mejor en Cádiz porque se te dan más facilidad y los vehículos y los camiones están ahí mismo. Yo pensando, luego del resultado, ¿será que me querían? Iba a embarcar creo 90 toneladas de combustible. Entonces, todas estas estrategias, nos ahorramos 140 toneladas de desplazamiento. Y la segunda contraparte es que cuando un buque navega en horas nocturnas a vela, la teoría dice que tenemos que navegar con aparejo de velacho bajo. Eso quiere decir que las velas altas, con una ráfaga de viento, originan que el buque se escore excesivamente. Y hay un punto de escora de no retorno, en donde el buque puede hacer una vuelta de campana. La temible vuelta de campana. Sí, entonces eso es mortal. Es por eso que el acuerdo con los muchachos fue, todos los tripulantes, nosotros usamos un cinturón de seguridad porque... Explica a los legos qué es una vuelta de campana. Una vuelta de campana es la capacidad que tiene un buque que conserve su estanqueidad para girar 360 grados, inclusive por debajo del mar. Y volver a su posición Volver a su posición original. Esto es decir, producto... Lo que en un avión sería un tonel. Sí, un tonel, eso mismo. Un tonó. Bueno, claro, pero esto es algo es una catástrofe. Sí. Pero el buque queda con la quilla para arriba y el mástil para abajo, sí, en determinado momento. Así, en determinado momento, pero como nosotros jugamos con las cargas líquidas, claro, él debe volver, debería volver. En una lentitud eterna, pero vuelve. Esto se hace las pruebas de estabilidad en bancos de prueba. Creo que es la única vez que hace un buque ese tipo de pruebas. La maqueta del barco, antes de fabricarlo, hace todas estas pruebas en un banco de prueba. Túnel de prueba. En un túnel de prueba y ahí se hacen todas estas, ahí se calculan las curvas de estabilidad. Y en donde, bueno... Siga usted hablando, yo voy a cometer un pecado. No lo voy a cometer, me voy por atrás y voy a traer la maqueta para que eso sea más gráfico. Síganos explicando eso. Ok. Bueno, el acuerdo con los cadetes. Entonces, bueno, era dormir en cubierta. Señor. No bajar al dormitorio, dormir en sus camas, motivado a que si se presenta una ráfaga de viento fuerte, tal vez hay que largar las líneas de manera urgente, hay que cargar el aparejo y esto se hace de manera inmediata, ahí no hay tiempo de vacilar. Los contramaestres en su equipamiento tienen navajas de contramaestres, que aparte de su burel para tejer, tienen la parte cortante de manera pico del oro. La navaja pico del oro es marinera. Es un accesorio marinero netamente. Es para la facilidad con agarrar la maniobra y cortarla de manera urgente antes de que la vela genere una catástrofe mayor. Explíquenos con la maqueta qué significaría la vuelta de campana, porque eso es tan dramático que... Menciona lo que es el velacho bajo y por qué no se dice arriba. Perfecto, bueno, sí, aquí se puede ver. Sí, claro que sí. Okay, está en primer plano. Perfecto. Vamos a ponerlo un poco así para que se vea el aparejo. Perfecto. De esta manera está mejor. Ok. El aparejo de velacho bajo es el tercer mástil. Nosotros los juanetes y los sobrejuanetes los cargamos porque son las velas que escoran el barco. Las velas altas escoran el barco. Hacen más. Hacen el componente de escora. El brazo deslizante es mayor. Sí. Las velas bajas generan el componente de portar avante. Pero esto es sumatoria vectorial. Usted requiere
escorar el barco requiere portar avante, entonces todo este análisis de suma vectorial genera un vector resultante que es el mejor desplazamiento del barco. Eso lo sumamos continuamente, estos cálculos matemáticos se hacen. Dar vela no es nada más dar vela y ver cómo se comporta, sino nosotros tenemos años estudiando la vela. Y hay tablas de limitación. Y hay tablas, claro, y tenemos manuales que nos dicen para cada parejo con las ráfagas de viento para la seguridad del barco. Sin embargo, en una regata uno tiene el mayor aprovechamiento de las ráfagas de viento. Analizando el riesgo que podíamos tomar, vimos que no habían ráfagas, sino eran vientos sostenidos entre 20 y 30 nudos. 20 y 30 nudos. Tomamos la decisión. Oye, un error fue 20, un poco fuerte. 20 y 30 nudos. Es un poco fuerte un error ahí, ¿no? No, sí, 20 y 30 nudos. Tenemos el récord de velocidad en la regata de 13.2 nudos de velocidad. Y el récord de partida de 11.7 nudos en Amberes, en la primera regata. ¿Cómo es eso que me enteré a bordo que eran su tipo, el buque era más rápido del mundo? Luego de que se efectuó la sumatoria de los diferentes premios, los premios los podemos observar allá. Se los describo. Sí, vaya usted con toda libertad porque está autónomo con el micrófono y tiene su puntero. Aquí es un reconocimiento como buque más rápido. Este es el premio de tercer lugar en la general de la categoría clase A y el premio soñado, 20 años para esperar nuevamente que llegara a un primer lugar a nuestro querido Simón Bolívar. Observamos la copa y la celebro con toda Venezuela. Bien. Equipo, ¿cómo quedó ¡Arriba, eso? equipo! Bien. ¿Cómo? Muy bien. Bueno, este momento es, miren, A mí indescriptible. También. A mí también. Y el otro, muéstrenos otra vez los otros premios. Este es el tercer lugar. No representa el esfuerzo, pero también muy bien recibido. Cuando lo recibimos la tripulación muy contenta, íbamos a tumbar la Plaza María Pita. ¿En dónde? en La Coruña. En La Coruña, a Coruña. A Coruña. Esa es la plaza mayor donde celebran cada vez que... Tenemos mucha audiencia por allá. Manténgala mirando esa cámara, a ver. Okay. Ahí ¿Aquí? está, toda suya. Perfecto. Cuando recibimos este trofeo, con todo el cariño del mundo, en La Coruña, ya nos sentíamos satisfechos. Éramos felices. El buque lo celebró de una manera extraordinaria. La policía nos hacía seguridad porque había mucho júbilo en la tripulación. No teníamos un trofeo, como le digo, desde hacía 20 años. Y ya estábamos satisfechos, pero sabíamos que podíamos tener una mejor rendimiento en la futura competencia. Es por ello que seguimos adelante, seguimos peleando, seguimos luchando y llegó el primer lugar. ¿Esto qué significa a nivel mundial en el ámbito de la navegación a la vela? Bueno, que el buque Escuela Simón Bolívar ganó la regata Tall Ship Race. Esto quiere decir regata de grandes veleros Europa 2016 como primer lugar y buque más rápido de la regata. Esto no tiene otro significado que eso que le estoy diciendo. Que Pero Simón además, Bolívar, esa regata es la regata a nivel planetario. a nivel planetario. Quiere decir Cada que año se hace una sola, bueno, esta es cada 2 años. Cada 2 años se hace una sola competencia en el mundo entero de una regata internacional, en donde asisten todos los veleros. Y nuestro Simón Bolívar quedó primer lugar absoluto en los 67 veleros participantes de todo el mundo. de otros tantos países además, ¿no? Sí, claro, claro. Y ahí participan solo los más marineros, obviamente, los de mayor Sí, claro, tradición. hay buques escuelas, hay buques privados y también hay buques mercantes veleros, que todos abocados a la competencia deportiva. Todavía quedan mercantes veleros, ¿eh? Sí, sí. Y capitanes muy marineros. Otra anécdota. Yo en reunión de capitanes esperaban al capitán de Simón Bolívar. ¿Y? Resulta que cuando llegaba mi persona, no, estamos esperando al capitán. Bueno, yo soy el capitán de Simón Bolívar. Todos los capitanes oscilan entre 60 y 70 años. Y yo tengo 47 años, entonces también era un impacto para ellos.
cómo una persona tan joven podía dirigir un barco de tanto nivel competitivo. Yo le decía, bueno, yo tengo cierta experiencia en buques a vela. He participado en la regata Colón 92, en la regata American Sail 99, en la regata Up Sail 2000, en la regata Vela Sudamérica 2014, y aparte otra diferente cantidad de cruceros, en donde, como usted dice y como lo hemos dicho todos, en cada crucero una experiencia diferente. Yo he disfrutado cada crucero como si fuera el único que he vivido. Ninguno me ha parecido monótono, todos son experiencias, todos es muy gratificante. Y dice la tradición de que todos son diferentes, aunque sea el mismo crucero del año siguiente, nada no se parece nada al anterior. Y la gente puede comentar que cómo tú haces para vivir 22 días en la mar. Hay 22 días diferentes circunnavegando el océano. Hay 22 días de riesgo, hay 22 días de especies marinas que se acercan a saludarnos, hay 22 días de enseñanzas, de aprendizajes. Entonces es muy cargado. La gente dice que hacen 22 días, no hay tiempo. Yo me planifico. Hoy quiero leer, hoy quiero darle clase a los muchachos, hoy quiero hablar. Y no me dio tiempo de tocar el libro que quería leer porque el día me pasó volando, pues. Entonces es cargado de anécdotas. ¿Alguna en especial de las que se pueda contar? No, sí, es que hay tantas en mi mente, pero luego de que vieron en Cádiz un capitán joven, fue contrario a la reunión ya de despedida en A Coruña, en donde, bueno, se acercaban, iban a nuestro buque Simón Bolívar a ver cómo maniobrábamos, a conocer nuestros aparejos, a conocer nuestros maniobristas, los oficiales, los sargentos y los marineros. Todos ellos iban a ver por qué ganamos, pues. Además, A Coruña es símbolo de mar y de navegación. Sí, sí. Y una navegación difícil siempre. Claro que sí, claro que sí. Siempre difícil. De repente es importante no perder de vista que, si bien la Armada es mucho más amplia lo que es el buque escuela, se trata de que los tripulantes del buque escuela hagan carrera dentro del buque. Él en un momento determinado ocupó cargo como jefe de área o jefe de departamento, salió del buque escuela, pero después regresó como jefe de división, salió del buque escuela, regresa como segundo, regresa como comandante, de manera tal de que haya una experiencia que permita transmitir una enseñanza realmente a los cadetes. Por eso la navegación a vela, hay un grupo de oficiales que han hecho carrera en ella y que permite obtener este tipo de resultados. Bueno, yo me siento orgullosísimo de haber contribuido a la difusión, que desde luego la experiencia es intransferible, pero algún concepto debe haber quedado de lo difícil y lo altamente competitivo que es una regata de este tipo. Y además estamos hablando de los tall ships, es decir, los buques de grandes palos y los buques altos, ¿no? Que es la traducción altos. literal, ¿no? Sí, sí. Entonces, quiero decirle que me siento, hablo a nombre de todo el equipo, honradísimo de haber tenido esta participación, y lo mismo con la distinguida delegación de cadetes que han estado presentes acá en el salón. Y había otros componentes que también tuvieron que hacerse marineros, ¿no? Tuve 4 oficiales invitados de los países hermanos de Brasil, Uruguay, República Dominicana y Bolivia, aparte de los cadetes de los alfereces de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Así que el ejército también se vuelve marinero cuando llega el caso. Y nombrado Gaviero. Pónganse más allá para que los veamos todos en un gran de la aviación militar bolivariana, Bien. de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Qué tal? Y de nuestras academias de la Armada. Esta es la generación de relevo, de la cual estamos tan orgullosos. Y esta gente aguantó toda esa peripecia, ¿no? Así es. ¿Alimentaron mucho a los peces o no? Continuamente. Me gustaría hacer una mención especial a mi dotación. Sí, señor. Ellos son Este es el momento porque estamos cerrando. Ellos son el factor fundamental y el engranaje bien cohesionado por el cual logramos el objetivo del primer lugar. A todos los oficiales, los sargentos,
los marineros y nuestros queridos gavieros, los señores guardiamarines alfereces, son los baluartes de este premio. Expliquemos que los gavieros son los que trepan. Los gavieros son los que dan las velas, pero en un velero todos son gavieros, hasta los maquinistas. Cuando estamos navegando a vela, hasta la doctora que está de comisión a bordo sube a maniobrar con vela. Eso es muy emotivo. Usted ve la señora, la dama que está atendiendo en la enfermería y tocamos maniobras en el de vela, ella pone su bisturí, pone lo que esté haciendo y sale a cargar el aparejo, porque todos estamos en el mismo amasijo de hierro y no es uno solo que va a sufrir un inconveniente, somos todos. Entonces es un equipo y por ende yo mismo he tenido que salir a soltar un aparejo porque hay mucha premura y bueno, se pueden obviar ciertos pasos y uno mismo, y cuando ven al comandante soltando un aparejo, ellos mismos, discúlpeme comandante, pero para mí es un honor. Y cuando están allá arriba y aquello empieza a escorar, eso sí que es impresionante. Sí, sí. Bueno, esto ha sido un verdadero placer y como tripulante honorario que alguna vez me honraron con eso del Bravo Eco 11, no podía sentirme más a gusto. Y como nací a 40 metros del mar, algo se lleva en los genes con eso, ¿no? Bueno, equipo, ¿cómo quedó eso? Bien. ¿Cómo? Muy bien. Que así sea. Nos despedimos con un pequeño collage de lo que fue la llegada a puerto del Bravo Eco 11, nuestro embajador sin frontera. Con su permiso. Muchas gracias. Señor director, disponga usted de las cámaras.